Dios les bendiga. Este es el séptimo mensaje sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El mensaje de hoy se titula Cuidando la unidad cristiana. Estará basado en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Sabemos que uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha creado es para ser parte de su pueblo, es decir, ser parte de la iglesia a la que también se le llama el cuerpo de Cristo. Pero Dios quiere que su pueblo crezca, tanto exteriormente al predicar el Evangelio y que más personas se adhieran a la iglesia, pero también que debemos crecer interiormente al esforzarnos por vivir una vida en santidad, en amor y así crecer todos también espiritualmente. Para cumplir estos propósitos, la Biblia nos enseña que es algo fundamental que como cristianos aprendamos a vivir en unidad. Y como hemos hablado en mensajes anteriores, esto suele ser algo muy difícil entre seres humanos que somos imperfectos. Pero en el pasaje que vamos a meditar el día de hoy, el apóstol Pablo nos da algunos consejos prácticos de cómo podemos crecer como pueblo de Dios por medio de fomentar la unidad entre quienes ya somos parte de este pueblo, esforzándonos en mantener la unidad. Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando el apóstol Pablo les dice a los efesios en el versículo 3 que se esfuercen por mantener la unidad, es porque no es algo que sea fácil, pero es algo en lo que debemos poner empeño. Debemos ser solícitos y dedicados. Sobre todo porque, como dice el versículo número 1, vivir en unidad es vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. En los mensajes anteriores hablamos de cómo Dios nos ha llamado, de cómo Él nos ha salvado solamente por su gracia. Hemos hablado también del inmenso amor que Dios nos tiene. Entonces, Dios, teniendo todo eso en mente, nos hace procurar vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. En el versículo 2, el apóstol Pablo menciona 4 virtudes que nos ayudarán a vivir siempre en unidad. Número 1, la humildad. Es muy importante para mantener la unidad dentro del pueblo de Dios el ser humildes. Es decir, el no sentirnos nunca superiores a los demás, sino más bien tratar a todos siempre con amor, dando un trato preferencial a otros antes que a uno mismo. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos tener presente que ser humildes no significa tampoco sentirnos menos que los demás. Eso es más bien algún problema con la autoestima, sino más bien para poder dar un trato preferencial a otros se necesita estar muy seguro de quién es uno mismo, en especial teniendo en cuenta nuestra identidad en Cristo. Recordemos el ejemplo de Jesús lavando los pies a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Es decir, en otras palabras, la humildad se traduce en el servicio mutuo. Número 2, la amabilidad. Saber tratarnos unos a otros con amor es esencial para mantener la unidad. La palabra que en la Nueva Versión Internacional se traduce como amabilidad y la Reina Valera la traduce como mansedumbre, significa la virtud de no tratar violentamente a los demás y tampoco responder con violencia cuando alguien nos agrede. Esto es seguir también el ejemplo de Jesús, que incluso en la cruz oró por quienes le lastimaban. Número 3, la paciencia. La paciencia es esa virtud de saber soportar mucho las circunstancias de la vida antes de reaccionar mal. Y muchas veces las circunstancias por las que más perdemos la paciencia son ocasionadas por personas. Es por esa razón que el apóstol Pablo nos recomienda como una clave para mantener la unidad el poder desarrollar la paciencia.
Recordemos que todas las virtudes son fruto del Espíritu Santo. Entonces, la clave para desarrollarlas depende en gran parte de nuestra vida devocional, de nuestra relación íntima con Dios. 4. La tolerancia. Debemos recordar siempre que cada ser humano es diferente. Dios nos diseñó a cada uno con una mente propia, con diferente cultura, nacimos en contextos diferentes y tuvimos diferente educación. Es por esta razón por la que muchas veces se nos hace más fácil convivir con ciertas personas y más difícil con otras. Pero debemos recordar que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Todos nos debemos el mismo amor y respeto. Entonces, aprender a vivir con nuestras diferencias es algo en lo que debemos ejercitarnos cada día. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo más importante es que todas estas virtudes nacen del amor y este a su vez es algo que solamente Dios puede poner en nuestros corazones. Al poner en práctica todo esto, nos estaremos esforzando por mantener la unidad y podremos vivir en paz como es el deseo de Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un dato muy interesante es que la palabra que aquí se traduce como vínculo, en tiempos del apóstol Pablo se refería a una cadena con la que ataban a los prisioneros unos a otros de manera que no podrían escapar. Ahora Pablo nos dice que nosotros debemos estar unidos de esa misma manera unos a otros mediante el vínculo de la paz, enfocándonos en lo que nos une. Efesios 4 del 4 al 6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En estos versículos el apóstol Pablo nos recuerda aquellas cosas que nos unen. Específicamente el apóstol Pablo menciona 6, un solo cuerpo. Pablo dice que somos un solo cuerpo. Como ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, la metáfora que usa Pablo de la iglesia como un cuerpo o el cuerpo de Cristo es muy importante, ya que nos ayuda a darnos cuenta de que somos parte de ese mismo cuerpo y que dependemos los unos de los otros. Un solo espíritu. Hay también un solo espíritu, que es quien nos vivifica, transforma y capacita para vivir en unidad, nos capacita para vivir una vida cristiana en todas sus áreas. Una sola esperanza. Es muy importante recordar que compartimos la misma esperanza en Jesucristo, su retorno y la vida eterna en su reino. Número 4, un solo Señor. Jesús es el dueño de nuestras vidas. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él nos compró con su sangre. Ahora todo le pertenece a Él. Eso es lo más grande que nos puede unir. Una sola fe y un solo bautismo. Todos pasamos a ser parte del pueblo de Dios por la fe, y es por esa misma fe que nos mantenemos firmes, y es a partir de esa misma fe que somos bautizados, tanto espiritualmente al recibir el Espíritu de Dios en la regeneración, como también exteriormente cuando nos bautizamos en agua, dando testimonio público de que ahora le pertenecemos a Cristo y somos parte de su iglesia. Un solo Dios y Padre. Por sobre todas las cosas debemos recordar que tenemos el mismo Padre, es decir, somos hermanos. Esto es algo que cada vez deberíamos tomarlo más seriamente, ya que muchas veces en la iglesia nos decimos hermanos solamente como una costumbre y no porque en realidad nos sintamos parte de la misma familia espiritual. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo ha mencionado 6 o 7 cosas que son esenciales para nuestra fe como cristianos. No significa que no haya más, sino que debemos aprender a enfocarnos en las cosas que nos unen, que esas son la más importante que aquellas diferencias secundarias por las que muchas veces nos dividimos o peleamos, cumpliendo con nuestra misión. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Para que la iglesia pueda crecer, tanto exteriormente como interiormente, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones. Es decir, alguna habilidad especial que podamos poner al servicio de la iglesia, al servicio de otras personas y para la gloria de Dios. Nadie en el pueblo de Dios puede decir que no tiene nada que aportar. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado de su gracia y de sus dones. La Biblia nos dice en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es por eso por lo que es muy importante que sepamos identificar de qué manera cada uno de nosotros puede servir al reino de Dios. No todos tenemos las mismas funciones. Dios quiere que cada uno ocupe un lugar importante. Pero para eso Pablo nos dice más adelante, Efesios 4 del 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este texto nos muestra que para que su iglesia iniciara en el crecimiento, Dios usó diferentes personas y en diferentes funciones. Actualmente también en la organización de cada iglesia tenemos misioneros, pastores, ancianos, diáconos, maestros y más siervos en cada uno de los ministerios. Pero esto no quiere decir que nadie sea más importante. Simplemente cada uno cumple con la función que Dios le ha dado y a la cual le ha llamado a desempeñar. 4. Edificando el cuerpo de Cristo. Efesios 4 del 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En estos versículos finales, Pablo nos muestra que el propósito de todo lo que hemos mencionado anteriormente es que la iglesia sea edificada. Como hemos mencionado, la iglesia debe crecer interiormente, ya que al poner cada uno sus dones al servicio de Dios, seremos capacitados, edificados, llegaremos a la unidad de la fe. Seremos maduros espiritualmente para que, como dice el versículo 14, no seamos llevados por todo viento de enseñanza, sino que permanezcamos firmes en la palabra de Dios. También viviremos en amor y santidad, procurando llegar a ser como aquel que es nuestra cabeza, es decir, Cristo Jesús. Pero la iglesia también debe crecer exteriormente. Pero en el versículo 16 nos recuerda que si el cuerpo está unido por todos los ligamentos y poniendo cada cual sus dones al servicio de Dios, el cuerpo también crecerá exteriormente. Dios añadirá a más personas para que sean parte de su pueblo. Pero para eso debemos comenzar nosotros viviendo en unidad, en amor. En conclusión, todos los cristianos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra parte para vivir cuidando nuestra unidad cristiana, enfocándonos en las cosas que nos unen, poniendo nuestros dones al servicio de Dios para así seguir creciendo en nuestra fe y edificando la iglesia como cuerpo de Cristo. Recordemos que nuestra responsabilidad no es crear la unidad que solo el Espíritu Santo puede producir en nuestra iglesia. Nuestra responsabilidad es cuidar de esa unidad de las 4 maneras que hemos ya mencionado. ¿En qué estamos poniendo nuestra atención como cristianos? ¿Estamos enfocando nuestra vida en los valores esenciales de nuestra unidad cristiana?
¿O le estamos dando demasiada atención a las cosas secundarias que tienen la tendencia a dividirnos como cristianos? Que Dios nos ayude a vivir dignamente de tal forma que cuidemos la unidad cristiana para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.